A las 7 de la mañana del día que Carrie era herida y Alan Goldstein, el voluntario, era asesinado a sangre fría por Don Nichols, el sheriff Johnny Franz llegó al café del pueblo para organizar la búsqueda de Carrie, a la que todavía consideraban extraviada. En el café del pueblo tenían lugar las reuniones de emergencia. Aún a esa hora temprana estaba lleno de voluntarios ansiosos por cooperar en la búsqueda. Hasta ese momento todos pensaban que Carrie podía haber sido atacada por un oso hambriento. Había sucedido antes. Pero todo cambió media hora más tarde, cuando Johnny Franz estaba terminando de organizar la búsqueda. John Olstan, el sheriff de un condado vecino, llamó por teléfono y le informó a Johnny que Jim Shalv, el joven que había tratado de ayudar a Carrie y se había escapado de los Nichols, había llegado a la estación de policía y le había relatado lo sucedido en la montaña. Jim Shalv estaba estremecido luego de haber visto cómo le disparaban a su amigo en la cara y lamentablemente no podía recordar el lugar exacto. Solo podía indicarles el área aproximada en una zona llamada Trampa del Oso. Al enterarse de que la chica había quedado herida en algún lugar de la montaña, Johnny decidió que era urgente encontrarla muy pronto. Podía morir no solo desangrándose. A esa altura el frío podía causar hipotermia y luego estaban los animales salvajes. Minutos más tarde, grupos de policía y voluntarios a pie y a caballo y 2 helicópteros con Johnny en uno de ellos partieron con urgencia tratando de ubicar a Carrie. En el viaje, Johnny ordenó por radio que los grupos de búsqueda que habían salido temprano a buscar a la chica volvieran inmediatamente. Ya no se trataba de encontrar a una persona desaparecida. La situación se había vuelto peligrosa. Arriba en la montaña había 2 fugitivos armados y ya habían herido a una persona y asesinado a otra. Cerca de las 10 de la mañana, uno de los helicópteros anunció que había ubicado el área donde estaba la chica. No había podido aterrizar, pero había enviado las coordenadas exactas del lugar. Estaba ubicado en una zona muy agreste llamada Trampa del Oso. Johnny hizo aterrizar el helicóptero cerca del lugar y con un grupo de sus hombres, luego de caminar por un tramo que les pareció interminable, escucharon una voz débil y pausada a través de las ramas. «Por favor, ayúdenme». Era la voz de Carrie. Cuando se agacharon sobre ella, notaron la profunda palidez de su rostro. La joven alcanzó a tomar la mano del sheriff y dijo: «Están aquí, han llegado por fin». Con el helicóptero amacándose sobre el claro, los hombres colocaron a Carrie en una camilla tan delicadamente como podían y la máquina partió con ella hacia el hospital de Big Sky. Johnny y el sheriff Olstad, siguiendo las instrucciones de Jim, encontraron al borde del claro el cuerpo de Alan Goldstein. Su mandíbula había sido deformada por la bala y estaba cubierta de sangre e insectos. Solo unas horas antes estaba vivo, pero ahora estaba muerto, asesinado. Los Nichols, padre e hijo, habían salido indemnes del crimen, pero no habían obtenido su propósito y nadie podía asegurar
que no lo intentarían de nuevo días, semanas o aún meses más adelante. Según ellos, habían probado ser los dueños de la montaña. Johnny Franz y John Onstan, los dos sheriff, conscientes de ello, pusieron en movimiento todas las fuerzas policiales disponibles. Johnny y John Onstan tenían la suficiente experiencia para saber que debían atraparlos antes de que dejaran el área. Una vez que llegaran a la parte de arriba de la montaña, cualquier intento sería inútil. El servicio de parques advirtió a los campistas que por su propia seguridad debían abandonar el área. En los meses siguientes, incansables, numerosas patrullas con perros, en motos de nieve y a caballo, cubrían continuamente Trampa del Oso en busca de los fugitivos. El público de todo el país, desde Los Ángeles a Nueva York, encendía sus televisores en la tarde, ansiosos de recibir noticias de la salud de Cary y de la persecución de los dos hombres de montaña. Por meses, reportes de robos de cabañas indicaban que los fugitivos se movían continuamente en un área extensa, imposible de cubrir sin tener una idea aproximada de su posición. Pero el sheriff sabía que para pasar el invierno debían llegar a la protección de su campamento, alto en la montaña, donde tenían provisiones almacenadas, refugio y abrigo. Para Johnny, la casa de los Nichols se había vuelto un asunto personal. Meses de búsqueda no habían dado resultado, pero el sheriff no estaba dispuesto a dejar que los Nichols escaparan su castigo. Un domingo recibí una llamada de un marshal federal que había seguido el caso a través de los periódicos. El marshal estaba a cargo de un grupo de operaciones especiales y buscaba una operación de gran escala para entrenar a sus agentes. El marshal le aseguró a Johnny que pondría a su disposición todos los hombres y equipos necesarios y que el gobierno correría con todos los gastos. Johnny no dudó en aceptar la propuesta. Días más tarde, el pueblo de Big Sky fue inundado por agentes y camiones con el más moderno equipo. Pero los oficiales a cargo no habían anticipado las dificultades de encontrar a dos almas en medio de cientos de millas de terreno prácticamente inaccesible. Los equipos de búsqueda se perdían y Johnny y sus hombres debían rescatarlos. Luego de una semana, los oficiales se reunieron con Johnny y le dijeron: «Mire, sheriff, la gente que planeó esta operación no tenía idea de la dificultad que usted enfrentaba. Podemos invadir el área con helicópteros y 1000 hombres, y aún así no lograremos encontrar a los fugitivos. Por lo que hemos aprendido, no se trata de equipo o de helicópteros, solo personas con la experiencia de ustedes pueden lograrlo». Los meses pasaban y Johnny sabía que el público y las autoridades esperaban noticias alentadoras y que solo debido al respeto que inspiraba su reputación no estaban exigiendo respuestas. Pero sabía que no iba a prenderlos a fuerza de patrullas. Si los iba a agarrar, iba a ser a fuerza de astucia. El otoño trajo señales de que el invierno iba a ser más frío que de costumbre. Los animales que le servían a los Nichols de caza y de alimento se habían escondido o habían emigrado a lugares menos fríos.
Johnny debía evitar que los Nichols se escaparan a su campamento en la parte alta, donde tenían abrigo y provisiones. En sus reportajes anunció que él y el sheriff Onstan continuarían patrullando con sus hombres las zonas altas de Trampa del Oso, principalmente las salidas hacia el borde con Canadá. Los Nichols no querrían arriesgar un encuentro con los agentes que patrullaban el área norte. Para evitar pasar hambre, no tendrían otra opción que dejar Trampa del Oso y bajar a las zonas templadas. Durante los días siguientes, Johnny vio satisfecho la parte alta de los picos cubrirse con una espesa capa de nieve y la piel de los alces envolverse en una larga pelambre de protección. El intenso frío iba a forzar a los Nichols a bajar de la montaña. En diciembre, la temperatura bajó a 30 grados bajo cero. Los Nichols habían sobrevivido arriesgándose a cazar a algún ciervo en la parte baja, pero ahora los animales estaban demasiado lejos y el riesgo de ser vistos era demasiado grande. Agentes forestales en equipos de invierno blancos, montados en motos de nieve con rifles de alta potencia, recorrían continuamente la zona alta de Trampa del Oso buscando huellas frescas en la nieve. Finalmente, Don decidió que para evitar morirse de hambre debían bajar la montaña y dirigirse a los bosques del otro lado del lago, que ofrecían un clima menos frío, caza de animales y relativa seguridad. Protegidos por la oscuridad de la noche, bajaron de la montaña y en unas horas cruzaron la autopista y el río sin ser vistos. Todavía tenían que recorrer varios kilómetros para llegar hasta el bosque, donde pensaban que estarían a salvo. Pero los dos estaban agotados. Sin estar seguros de dónde estaban, en dónde se encontraban, decidieron detenerse y esperar al amanecer descansando, semiocultos entre las rocas. Cuando Don Nichols se levantó temprano al día siguiente, asomándose con cuidado, vio que en la oscuridad se habían internado en un rancho de pasturas separadas por alambrados. Vieron que se avecinaba una tormenta y decidieron armar un pequeño fuego para calentarse y esperar la tormenta antes de moverse para que el viento y la nieve borraran sus huellas. Esa misma mañana, un ranchero llamado Roland, que andaba a caballo revisando los alambrados, vio a la distancia una delgada columna de humo. Tomó las riendas y se dirigió a paso lento hacia el lugar donde alguien estaba acampando en su terreno. Roland era el dueño del rancho, del terreno. Algo le decía que debía tener cuidado y lamentó haber dejado en su casa el rifle T-108 que normalmente llevaba en su silla, en su montura. Cuando llegó a la parte alta de un promontorio, se paró en sus estribos y enfocó sus binoculares al lugar del humo. Vio claramente a dos hombres en un campamento semioculto entre las rocas. En ese momento recordó que una semana antes había estado hablando con su amigo, el sheriff de Big Sky, Johnny Franz, y Johnny le había contado de su frustración tratando de encontrar a los Nichols y de su sospecha que los Nichols podían bajar de la montaña y andar en esa parte, en la parte baja.
En ese momento Roland estuvo seguro de que los dos hombres acampados en su campo eran los fugitivos. Inmediatamente volvió a su rancho. Debía informar al sheriff. Cuando Roland llamó a la oficina del sheriff para darle la urgente noticia de que había visto a los Nichols acampados en su campo, Johnny Franz estaba en su camioneta volviendo luego de entregar un prisionero en la cárcel del condado. Su secretaria se comunicó inmediatamente por radio con él y la noticia estremeció al sheriff con un sobresalto que le hizo detener la camioneta. Aunque casi no podía creerlo, su plan había resultado. Los Nichols habían bajado de la montaña y estaban en Barnstorm, un área al otro lado del lago. Sin perder un segundo, se comunicó con el sheriff Onstan, le explicó lo que sucedía y le pidió que estableciera un nuevo puesto de comando próximo al lugar mencionado por Roland. Le pidió además que comandara un helicóptero de la base y se encontrará con él lo antes posible. Johnny llegó al puesto de comando a las 2 de la tarde. Su segundo, con varios de sus hombres y algunos voluntarios, lo estaban esperando. El cielo se había vuelto de color anaranjado y un momento después empezó a nevar. Uno de sus hombres había llevado en su tráiler una moto de nieve. Johnny montó la máquina y se dirigió al lugar donde Roland había visto a los Nichols. Encontró los restos del fuego y luego de recorrer el lugar buscando ansiosamente señales, vio en la nieve la huella de dos personas apenas visible por la nieve que ya las iba cubriendo. Cuando regresó al puesto de comando, el sheriff Onstan no había llegado todavía con el helicóptero. Pero Johnny decidió no esperar. Tomó un chaleco antibalas de su camioneta, se lo colocó debajo de su parca, cargó su rifle y la munición en la moto de nieve y le dijo a sus hombres que creía saber hacia dónde se dirigían los fugitivos e iba a tratar de alcanzarlos. Algunos de los agentes que estaban allí con sus caballos se ofrecieron a acompañarlo, pero Johnny se negó. Solo retrasarían la búsqueda y en unas horas la nieve cubriría las huellas. Les explicó que iba a mantenerse en comunicación con el puesto de comando por radio para que Onstan lo alcanzara con el helicóptero. Expreso. Johnny partió a toda velocidad siguiendo las huellas y respirando en ráfagas rápidas contra el frío cortante. Lanzó la máquina cuesta arriba, los esquís de la moto rechinando contra la superficie irregular. Un movimiento en falso podía hacerlo rodar en las rocas. Luego de andar por un tiempo, utilizando toda su fuerza para controlar su máquina, miró su reloj y vio que le quedaba menos de una hora de luz. Sabía hacia dónde se dirigían los Nichols, y si se adentraban en el bosque, iba a ser difícil seguirlos montado en su moto de nieve. En un momento estaba tan ocupado siguiendo las huellas que no notó las grandes rocas frente a él. La máquina entró sobre las rocas, gruñó por un momento y se detuvo. Johnny trató de arrancarla sin conseguirlo. Se dio cuenta que era el final del recorrido en la moto de nieve. Pero de ninguna manera iba a abandonar la búsqueda ahora que estaba tan cerca de sus presas. Tomó su rifle,
verificó que estaba listo para disparar y lo colgó en su espalda. Tomó la radio, los largavistas, los cargadores extra que llevaba en su mochila y partió, uniendo sus huellas a la de los Nichols. Calculó que habían pasado por allí menos de media hora antes. Al llegar al tope de una colina, probó comunicarse con la base y tuvo éxito. Comunicó su posición e informó que estaba muy cerca de los fugitivos. Preguntó por el helicóptero y le dieron un TEA, tiempo de llegada aproximado de 20 minutos. A Johnny le hervía la sangre y ese tiempo le pareció una eternidad. Desde la base le aconsejaban que esperara, pero informó que seguía adelante. Momentos más tarde se detuvo. Adelante el terreno se convertía en una bajada profunda que terminaba en el borde del bosque. Cuando Johnny se aproximó con cuidado y se asomó, por un instante dejó de respirar. Al fondo de la bajada, a unos 30 metros de distancia, parcialmente ocultos por las ramas de un pino, sentados en cuclillas, con la espalda hacia él, estaban los Nichols. Apoyados en un tronco cercano, estaban sus rifles. Inmediatamente, Johnny dejó de sentir el cansancio y el frío. Moviéndose muy despacio, empuñó su rifle y quitó el seguro. Calculó que tenía solo unos segundos antes de que uno de los Nichols se diera vuelta y lo viera. Tomó un profundo respiro y se movió hacia adelante, sintiéndose como que estaba saltando de un avión sin paracaídas. A mitad de distancia todavía no lo habían visto. Decidió que era el momento de anunciar su presencia con una frase que no sonara como una amenaza. Dijo: ¿Han visto algún coyote por aquí? Su voz hizo eco en los árboles y el efecto fue inmediato. Don y Danny se incorporaron como impulsados por un resorte. El padre tomó su rifle y, sin separar su vista de Johnny, en un rápido movimiento se colocó detrás de Danny. Se colocó detrás de su hijo. El sheriff levantó su rifle y vio que tenía una clara línea de fuego hacia ellos, pero se dio cuenta de que para dispararle a Don debía hacerlo a través de Danny, y no estaba dispuesto a matar a los dos. El sheriff se arrodilló en la nieve sin dejar de apuntarlos. Pensó que si Don quería matarlo, ya le hubiera disparado. Johnny le gritó: Don, no hagas algo estúpido. Tu hijo no es un asesino. Dale la oportunidad de rehacer tu vida. Este no es el lugar para que él muera. Johnny había planeado de antemano esta situación y pensó que la mejor manera de evitar sangre era apelar al cariño de Don por su hijo. ¿Quién es usted?, le preguntó Don. La voz de Don tronaba con fatalismo. Yo soy la ley, Don, le respondió Johnny, tratando de mantener la calma. Váyase, le gritó Don. Déjenos tranquilos. Usted sabe que no fue mi intención, pero tuve que matar a ese hombre. Nos amenazó con su fusil. En unos segundos, la tensión del encuentro aumentó hasta hacerse insostenible. De un lado, un hombre de ley dispuesto a arriesgar su vida
para cumplir con su deber. Del otro, un hombre dispuesto a matar y a morir para hacer respetar los derechos que creía poseer. Dos hombres en lados opuestos de la ley y en un enfrentamiento mortal. Johnny vio que Don se movía muy despacio buscando una mejor posición de tiro, pero todo el tiempo lo mantuvo en el cruce de su mira telescópica. «Piensa en el muchacho», le dijo. «El muchacho puede pensar por él mismo», fue la seca respuesta. Pero Danny, el hijo, sabía por las noticias de que Carrie no estaba muerta, como él había creído. Sabía que había cometido un delito, pero no tan grave como ser el cómplice en el asesinato de un policía. Con voz ansiosa, el hijo preguntó: «¿Qué garantía tenemos de que no nos va a matar?» «Yo soy la ley, Danny», le respondió Johnny. «No tengo intenciones de matarlos. Si hubiera querido, les hubiera disparado en el momento que los vi». En ese momento, el helicóptero los sobrevoló, invisible, haciendo temblar las copas de los árboles. Los tres hombres se quedaron inmóviles, sus palabras ahogadas en el estruendo. Johnny reaccionó, gritando en un tono de decisión final: «Saben que no pueden escapar. Están rodeados. Dejen sus rifles y caminen hacia mí con las manos levantadas lejos de sus pistolas». Don salió de atrás del hijo y, hesitando por un momento, preguntó: «¿Tenemos su palabra de honor que no nos va a disparar?» «Sí», le respondió Johnny. «Puedo garantizarles comida y un lugar caliente para dormir». «¿Quién es usted?», le preguntó el hijo, Danny. «Mi nombre es Johnny Franz. Soy el sheriff del condado de Madison». Luego de un momento, los dos avanzaron hacia el sheriff con las manos levantadas, el hijo con la cabeza baja y el padre con una mirada todavía desafiante en sus ojos. Johnny les colocó las esposas, les quitó las pistolas y empezaron a caminar. Al subir la colina, enterrándose hasta los tobillos en la nieve, Don miró ansioso hacia todos lados, esperando ver más agentes, más policías. Después de un rato bajó la cabeza, frustrado al darse cuenta de que habían sido capturados por un solo hombre. Al llegar al tope de la colina, Johnny llamó por radio al helicóptero y le dijo al sheriff Onstad: «John, aquí tengo un par de personas que necesitan un aventón». Onstad no estaba seguro del significado del mensaje y se lo hizo repetir hasta que lo comprendió. La caza había terminado. En el pueblo de Big Sky, la gente hacía línea para felicitar a Johnny por su hazaña. Su reputación como sheriff y campeón de rodeo tomó segundo lugar a la fama de su proeza. Pero el sheriff se escapó de los reporteros tanto como le fue posible. Solo quiso pasar los días siguientes recuperándose en su casa en compañía de su familia y sus amigos. Dos juicios separados tuvieron lugar en Virginia City, la capital del estado de Montana. El juicio de Danny, el hijo, fue el primero en mayo de 1985. La sala de justicia estaba abarrotada de gente
que quería ver en persona a los hombres de montaña y de periodistas ansiosos por fotografiarlos y reportar las noticias al público ansioso de todo el país. El juicio duró 6 días y Danny afirmó que le había disparado accidentalmente a Cary. Después que el jurado deliberó durante 7 horas, Danny fue declarado culpable de secuestro y agresión y sentenciado a 20 años de prisión, 10 años por secuestro y otros 10 años por un delito con arma de fuego. El juicio de Don Nichols, el padre, comenzó en septiembre de 1985. Don fue condenado por el secuestro de Cary Swenson y el homicidio deliberado de Alan Goldstein. Durante el juicio, Cary describió la terrible experiencia que había vivido. Dijo que la habían golpeado, encadenado a un árbol y amenazado de muerte. Don Nichols fue sentenciado a 85 años de prisión. Sostuvo que él y su hijo no habían hecho nada malo, diciendo que él no había secuestrado a Cary, solo quería que los acompañara por un tiempo. Afirmó además que le había disparado a Goldstein en defensa propia. Ahí terminaron los juicios. A consecuencia de su herida, Cary no llegó a recuperar su previo estado físico de competidora. No obstante, antes de retirarse del deporte, participó en el Campeonato Mundial de Biatlón en 1985 y en 1986 en Suiza y Suecia, y siguió disfrutándolo en forma privada. En 1990 se recibió en medicina veterinaria en la Universidad Estatal de Colorado y practicó la medicina animal durante muchos años antes de regresar a Montana, donde todavía vive. Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Espero que hayan disfrutado del video. De paso, les dejo saber que pueden ver mis videos más interesantes en internet, como lo muestra la próxima imagen. Saludos, hasta pronto, chao.